a un régimen anterior, veríamos que lo católico era fundamental y lo musulmán era políticamente incorrecto. Es decir, que se ha exaltado la victoria de los castellanos y sin embargo ha intentado relegarse, no a un segundo plano, sino prácticamente a ningún plano, lo que era el papel que en esta batalla pues, jugaron lógicamente los ejércitos musulmanes. ¿Supuso la destrucción del Imperio Almohade? Tampoco es así. Supuso la entrada ya en crisis definitiva del Imperio Almohade. Y para muchos la batalla fue, si le hubiese valido, aquí empezaría la moderna. No es así tampoco. El fin de una era no es así tampoco, ni mucho. Este enaltecimiento pues, ha sido representado de muchísimas maneras. A las pruebas me remito. Ustedes tienen también en su pueblo, como tiene la Carolina, como tiene el rey, una escultura representativa de ese acontecimiento bélico, ¿no? Ha sido recogido en multitud de estudios, muchísimos estudios sobre la Nava de Tolosa. Lo más importante lo tienen aquí en imagen, desde las crónicas generales hasta los trabajos de Huici Miranda, hasta bueno, las propias crónicas de Romino Jiménez de Rada, de Barator Bach, de García Cid, de Martín Alvira. Bueno, esto ha sido recogido, ya ven, en una multitud de trabajos de López Payer, de María Dolores Rosado Llama, en fin. Hay una cantidad de información recogida, casi toda, vertebrada, sobre lo que son las noticias que aportan las fuentes escritas por personas, no lo olvidemos, que pueden decirnos verdad, pueden tergiversar o conducirnos hacia otros elementos, ¿no? Nosotros estamos releyendo todo lo que dice las fuentes, reintentando interpretar con lo que dice las fuentes, pero con una diferencia, y es que estamos intentando que esos elementos que leemos las fuentes los vamos a intentar cotejar con los resultados de los trabajos de campo, los trabajos materiales de campo, ¿no? Como le decía, incluso cuando se celebró el 810 aniversario, la universidad y la diputación pues potenciaron y encabezaron lo que fue el congreso, un congreso internacional que desde miradas cruzadas, desde diferentes puntos de vista, pues investigadores que estaban trabajando sobre este tema pudieran debatir en ese foro, que fue bastante exitoso, pues lo que fue la batalla de la Nava de Tolosa, que culminó con la presentación de una acta, un dossier, un tocho bueno donde se publicó todos los trabajos que fueron presentados a ese congreso, ¿no? Pero no quedó ahí la cosa, desde la propia universidad o de otros foros científicos se fueron celebrando diferentes congresos, cursos. Este fue el que organizamos dentro del marco de los cursos de verano de la Universidad de Jaén, de Intendente de Lovide, o bien lo que se celebraron tanto por la Sociedad de Estudios Medievales, en la que estamos integrados prácticamente todos los medievalistas de España, o como lo hicieron también desde el mundo navarro, también en las jornadas de Estella. Y bueno, ha sido tal la importancia que tiene esta batalla que ha sido recogida hasta en diferentes cómics, ¿no? Como de nuestro amigo Juan Hervás, ¿no? Como lo que tienen ustedes en imagen, o incluso a nivel divulgativo lo que han ido haciendo diferentes asociaciones, en lo que han intentado desde su punto de vista reflejar lo que fue esa importancia histórica. Pero no ha quedado ahí la cosa, sino que nuestro paisano Juan Eslava pues presentó, redactó esta novela, Las últimas pasiones del caballero Almafiera, que narran un poco de manera novelesca, combinan lo que es la leyenda, lo mítico con la realidad, el viaje que llevan a cabo los cruzados hasta que llegan a las Navas de Tolosa. Ha sido un elemento, como digo, muy tratado, muy estudiado, muy representado. Yo a veces pienso que en exceso, ¿vale? Pienso que a veces en exceso, pero bueno, tiene su importancia histórica y eso es lo importante, ¿no? Hay multitud de cosas. Y culminando, que ustedes lo están viendo más que yo, el tema de la representación, de la teatralización, con los grupos de recreación que están llevando a cabo, que no es en particular aquí, se van ustedes a Cutanta, se van ustedes a donde quiera y esto se está imponiendo. Una manera de traer el turismo, lo recuerdo, ¿vale? Pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas, mucho cuidado con estas cosas.
porque al igual que sirven para atraer turismo y generar riqueza, también pueden contribuir a todo lo contrario. ¿Vale? Pues estos grupos de recreación que están llevando a cabo la recreación histórica, pues la verdad que tienen un papel importante, pero siempre que cumplan con el rigor histórico. Me explico. Hace unas semanas se celebraba en Alcaudete algo que bueno, se lleva haciendo hace muchísimo tiempo, que son las fiestas calatradas de Alcaudete. Esas fiestas nacen con un espíritu, no por conmemorar una fiesta. Los son muy dados a festejarlo todo, no. El objetivo de esa fiesta se crea para que la comunidad, la sociedad, viera lo que se ha hecho con su castillo. El elemento, yo diría que el hilo conductor de todo era el castillo, la puesta en valor del castillo, y que generó una fiesta de 3 días que ha dinamizado la comarca. Pero ojo, siempre que ha tenido un control, aquello era riguroso. Ahora se nos ha ido un poquito de madre, donde ya están saliendo voces críticas en que aquello parece ya Alcoy, los moros cristianos de Alcoy. Es decir, que ya la uniformidad o el sentido crítico que se le hacía ya no es tal, ¿no? Entonces, todas estas recreaciones están bien siempre que estén bien asesoradas, bien dirigidas y que tengan un fin muy concreto. Bien, y como saben, esta batalla se ha integrado en una de las rutas turísticas más, ahora lo verán, más visitadas, más realizadas de nuestra provincia, la ruta de Castillo de Batalla. Además es el punto de arranque, ¿no? El punto principal estaría en nuestra provincia. Es decir, una vez pasado lo que sería los intentos que tuvo Diputación de que a este producto turístico se sumaran tanto la Diputación de Castilla-La Mancha como la Diputación de Granada, a esos intentos, pues bueno, salvados intentos que no han fructificado todo lo bien que quisiéramos, tenemos el punto de arranque, es como no, el museo, ¿no? El museo, que yo no lo llamo museo, yo lo llamo centro de interpretación, porque ahí las piezas que, como ustedes saben, no son originales. Me pueden preguntar, ¿es posible revertir esto, cambiar la imagen de esto y que sea una colección museográfica como lo hay en otros sitios? Sí, pero hay que volver, insisto, a hacer lo mismo. Tenemos que contar con el apoyo de la sociedad, de toda la comarca, y que esto no sea un almacén de piezas procedentes de diversos espacios de diversa naturaleza. Esto tiene que ser un centro museográfico muy riguroso, porque si no estamos haciendo otra tontería, estamos haciendo lo mismo, ¿no? Creando un espacio donde se explica la batalla así, pero con piezas o elementos que no lo son. ¿Por qué? Fíjese qué gráfica más interesante, sobre todo la que tienen ustedes aquí a la derecha. El turismo es quizás sea una de las principales industrias de nuestra península, de España, ¿no? 83,7, casi 84 millones de visitantes, de turistas extranjeros, está muy bien, pero que muy bien. Y sobre todo, fíjense las cifras de Andalucía, 32, casi 33 millones de visitantes, no está mal. Jaén ha pegado un impulsito, que casi de esos 33, 1 millón están visitando aquí. Ojo, es muy difícil competir con el turismo de costa, sobre todo con estos calores. Pero cada vez vamos avanzando un poco más, hay más interés por las actividades culturales. Es decir, las cifras que están viendo ahí no son actuales, son cifras ya un poquito más antiguas, sobre todo prepandemia. Y eso es un poco a qué vienen a ver los visitantes, los turistas a Jaén. Y estamos bien empezados, Estamos que casi no comemos la mitad de esos turistas vienen a visitar la ruta de Castillo de Batalla. ¿Cuál es el problema? Pues que no todos los castillos lo están visitando todos los turistas. Hay cuestiones muy señeras, ahí lo ven, muy señeras, quizá porque el marketing, o quizá porque el atractivo, o no sé, algo no estaríamos haciendo bien cuando estos gráficos deberían estar todos prácticamente homogéneos, ¿no? Algo no estamos haciendo bien. Ojo que algunos centros de interpretación que hay en algunos de estos castillos, la Diputación me consta que está, o cambian, o se cierran, porque no están haciendo bien las cosas. Aquí esto es un producto turístico y tiene que ser muy homogéneo. No podemos sacar los pies del plato. Tenemos que ir todos de la mano. Y eso es lo que aquí está un tanto fallando. Bueno, este proyecto, nuestro proyecto,
Ramón sabe muy bien que andábamos detrás de vertebrar un proyecto de hace ya bastante tiempo. Yo diría que llevábamos prácticamente desde el 2018 intentando vertebrar un proyecto para presentarlo a las convocatorias nacionales, y tuvimos la suerte de que se nos metió por medio pues, una ayuda para la realización de proyectos de interés colaborativo metidos dentro de los centros de excelencia internacional, de los campos de excelencia internacional. Jaén es coordinadora de uno de los CEI, de los centros de los campos de excelencia internacional, en el cual que creo que es el único de toda Andalucía, en donde estamos las 10 universidades públicas andaluzas, y que por suerte, que fue, no lo dirigió Jaén, se lo ordenaron, por llamarlo de alguna manera, la Junta de Andalucía se lo ordenó que lo desarrollara. Yo presido el comité de dirección, el consejo de dirección de ese campo de excelencia, y participamos con este proyecto, Patrimonio Histórico, Naturaleza y Turismo, en el Parque Natural de Peñaperro, análisis arqueológico del campo de batalla de la Nava de Tolosa, escenarios, ruta, material y pasaje natural. ¿Vale? Y bueno, aquí tienen toda la modalidad en la que nos movimos, nos desempeñamos, y hubo suerte, y de todos los proyectos que se presentaron, pues no nos dieron eso. Es el que estamos actualmente ejecutando dentro y como le decía, no estamos solos, fíjense que hay un montón de gente ahí, porque aparte de los que formamos bueno, lo que es el grupo de investigación, bueno, el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, aparte hay otros colaboradores que pertenecen a diversos ámbitos de estudio, desde Álvaro Soler, que trabaja en la Real Almería de Madrid, pertenece al Patrimonio Nacional, como a los compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha, muy ligados, y dirán, ¿por qué esto aquí? Porque están desarrollando investigaciones muy parecidas a las nuestras. Jesús Molero y David Gallego están desarrollando investigaciones en campos de batalla, como puede ser Montiel, o que son posteriores, pero están desarrollando con metodologías muy parecidas. Queremos contrastar cuestiones. Están los compañeros que han investigado Calatrava la Vieja, Manuel Retuerce, Miguel Ángel Herbás. Tenemos gente de la Universidad de Málaga, en la que destaca, por ejemplo, una epigrafista muy importante, el papel de la epigrafía, sobre todo a medida que vayan apareciendo elementos epigráficos, si encontramos elementos epigráficos en las investigaciones, que creo que sí vamos a encontrar, ¿no? También tenemos un arabista que está releyendo las fuentes árabes para ver qué nos cuentan. Por otro lado, mis compañeros también estamos releyendo las fuentes cristianas para ver qué están intentando decirnos o qué están intentando no decirnos, que es lo que tenemos que preguntarle. Luego tenemos una serie de colaboradores técnicos, desde topógrafos, informáticos, que nos están ayudando a crear los planos necesarios, la topografía necesaria para llegar a conclusiones mucho más precisas. Y junto a ello, no estamos solos. El proyecto viene respaldado con la colaboración del Instituto, por supuesto, del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, de la Diputación Provincial de Jaén, el Ayuntamiento, el Parque Natural, Patrimonio Nacional, la Fundación Alfonso VIII, y una cátedra de arqueología que regenta una empresa de construcción que nos va a venir muy bien para hacer un diagnóstico del castillo de Castro, que está en fin, no quiero decirle nada, porque tenemos previsto hacer un sondeo para limpiar dentro, y cuando uno eleva la vista dice, va a ser que no, aquí más vale agarrarlo antes de empezar a investigar. Pero bueno, eso no va a ser la excusa para no hacer las catas que vamos a hacer en torno, poquitas, pero vamos a hacer algunas catas. ¿Y por qué la guerra? ¿Por qué la guerra? Pues le decía, es una línea de trabajo de nuestra universidad, en la que el instituto ha apostado por ella. Estamos trabajando en varias batallas, no solamente esta, y eso nos ha venido muy bien para vertebrar este proyecto, porque ahora verán lo que yo vengo a explicarles, que la metodología con la que vamos a trabajar en el campo de batalla es una metodología que ha surgido, que se ha puesto en experimentación y que ha dado unos magníficos resultados en el estudio de la batalla de Baécula, otra de las batallas que están dentro de Ruta y Castillo de Batalla, la primera. La batalla de Baécula, si no lo saben se lo digo yo, es una batalla importantísima porque fue la que dio paso a que la península ibérica pasara a integrarse dentro del Imperio Romano.
se la conquistamos, se la conquistaron a los cartagineses, y eso fue el preámbulo. Y ese enfrentamiento entre cartagineses, iberos y romanos va a ser el detonante para que experimentemos con nuevas metodologías que, fíjense, que han tenido tal éxito que están siendo los compañeros que le están desarrollando llamados a investigar campos de batalla ni más ni menos que la península italiana. Están estudiando Metauro, están estudiando varias episodios, lugares, escenarios de guerra de esta época, ¿no? Por tanto, es algo que, bueno, a nosotros nos ha venido muy bien. La guerra es algo que, no sé, parece que es inherente a los humanos. Nos gusta enfrentarnos entre nosotros, ¿no? O nos gusta, o está en nuestra propia naturaleza, o es algo que surge de un proceso histórico. Eso tenemos que determinarlo y estudiarlo muy bien. Prácticamente desde la prehistoria ha habido enfrentamientos, pero la guerra en sí, hasta se parecen ya las sociedades complejas, no empieza a tomar bueno, pues, una directriz mucho más importante. Esa es una de las, como decía, de las premisas que tenemos en nuestro estudio. La investigación arqueológica la vamos a investigar la guerra, pues, como le decía anteriormente, con varios objetivos. El primero, en que queremos que todo lo que nos dicen las fuentes pueden tener visos de verdad, visos de intentar manipular la historia. Nosotros pretendemos estudiar la batalla con elementos reales, materiales. Por eso es muy importante que la sociedad de la comarca nos apoye, porque necesitamos conocer el material que estamos documentando en el campo in situ, en su contexto, no fuera de contexto. A nosotros no nos sirven las colecciones privadas, está muy bien, ¿vale? Pero ojalá esas colecciones privadas nos las hubiésemos encontrado ahora en el campo de batalla, porque tiene su contexto, tiene su razón de ser, y eso explicaría muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, ¿no? Que intentar estudiar los contextos reales. Y ojo, nos estamos encontrando en un espacio que ha sido muy alterado. Pues les puedo asegurar que pese a esa alteración, nuestros resultados, lo que llamamos ahora iniciales, son bastante satisfactorios. Ya lo verán cuando hagamos las exposiciones y les expliquemos lo que estamos haciendo allí. Porque el dinero que nos están dando es público. Nosotros tenemos la responsabilidad de explicarle a ustedes lo que estamos haciendo en su término municipal, en su espacio natural, ¿vale? Bueno, pues queremos estudiar eso, pero también los elementos, los escenarios que nos pueden permitir estudiar otras cosas, y es aquellos elementos de fortificación que jugaron un papel también importante en las navas, como es Castor Ferral. Ahora mismo, si me preguntan, ¿cómo era Castor Ferral en origen? Pues me va a resultar difícil explicarlo. Podía hacer una aproximación. Ahí estamos debatiendo, pero en origen yo pienso que hay un asentamiento, quizás ya veremos los materiales que salen, un asentamiento bastante más antiguo, un asentamiento posiblemente de época emiral califal, que está intentando ejercer un control de los pasos de Sierra Morena y que los almohaderos van a fortificar en un momento concreto. Vamos a ver qué nos dice la estructura. Vamos a ver qué se puede sacar de ahí. Y cómo no, para nosotros es una oportunidad poder meternos dentro del debate historiográfico sobre la batalla, eso que le decía, vamos a desmitificar, vamos a desideologizar esa batalla, ¿no? Y para nosotros es fundamental su estudio, como ahí les pongo, para entender los contextos espaciales y contextos muy particulares, como ahora veremos. Vamos a trabajar con algo que por desgracia no tenemos estratigrafía. Esto no es como una casa que se cae, que pasa el tiempo y nosotros cavamos la ruina. Esto es un hecho que se produce en una jornada o en 2 jornadas. No hay estratigrafía. Porque, lógicamente, los elementos que se van a conservar, como no se han construido, desaparecen muy rápidamente. Sospechamos, no creemos, que tanto los musulmanes como los cristianos establecieron sus campamentos sin ningún tipo de mecanismo de defensa, por si hay algún tipo de reacción o ataque, contraataque, ¿no? Sospechamos que no. Ahora veremos ver lo que nos dicen los LIDAR, las tecnologías LIDAR, para poder determinar si hay empalizadas, si hay algún tipo de estructura que crearan sus zapadores, sus ingenieros, previo a la batalla.
para asegurar el campo donde se establecieron, aunque esto también lo está suponiendo mucho quebrado de cabeza, ¿no? Sobre todo porque buena parte de esos elementos desaparecieron cuando se producen las repoblaciones de vino, ¿vale? Eso somos conscientes de que nos estamos encontrando con un problema que tenemos que abordarlo desde la metodología arqueológica. Y también las dimensiones del campo de batalla de las naves de los no se los puede imaginar. Ramón hizo la visita con nosotros cuando el equipo estaba intentando ver cómo íbamos a abordar, y es enorme. Es que estuvimos toda una mañana, todo el día, y no terminamos, visitando los distintos elementos, sitios, enclaves protagonistas de la batalla. Es imposible. Sabemos muy bien el campo de batalla, pero todos los itinerarios, todos los protagonistas, pues la verdad que estudiarlo en 2 meses, 3 meses, va a ser muy difícil. Vamos a aproximarnos. Y los materiales que aparecen, como pueden entender, son materiales muy fragmentarios, pero eso no quiere decir que no sean explicativos, ¿vale? Van a explicarnos cosas, y yo espero que sorprendamos un poquito a la comarca cuando ofrecemos los resultados de los trabajos. Uno de los elementos más importantes, algunos miembros del equipo así también lo consideran, ¿no?, es la ruta. Determinar efectivamente cómo fue ese viaje hasta que se asentaron en los campamentos, tanto de uno como de otro. No siempre los cristianos, que es lo que siempre hemos visto. Queremos también saber cómo llegaron allí y dónde se establecieron los musulmanes. Sobre todo si hacemos caso a las cifras que dice la fuente, esto sería espectacular, ¿no? Porque, claro, después de estos ejércitos, detrás van, ¿lo ven? Estos son las cifras de guerreros, pero estos guerreros comen, beben, sus caballos, y los nobles no venían solos, venían también con su comitiva. Es decir, que lo que venía detrás es espectacular. Claro, vaya, eso lo metemos en el Parque Natural de Peñaperro. Sorpresa, ¿cómo entra ahí tanta gente? Según dice la fuente. Esa es la primera objeción que ponemos a las fuentes escritas. Lógicamente, están magnificadas, por supuesto. Luego es esto. Este es el resultado de la batalla. El contexto estratigráfico de esto ya lo pueden ver. Pues prácticamente es el resultado, el momento cero, la fotografía fini después de un combate. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? ¿O qué se encontraría ahí? Pues todos imaginamos los escudos, las espadas, los cascos. Ya quisiéramos, porque eso no es así, mucho menos. Ahí tienen un poco el esquema que suele pasar en una batalla. La lectura es de izquierda a derecha. En pocas horas lo que se llevan a cabo son recogida de heridos, recogida de los muertos, claro, los vencedores. Los vencidos, pues como ha pasado en otros combates, una pila, si eran bondadosos, una pila y le pegaba fuego y se acabó. Otros que se lo coman la limaña, y así los buitres se nutren, los lobos, etc. Se recogen también eso que esperamos nosotros en la batalla: cascos, escudos, espadas. Todo eso no lo vamos a encontrar, ni mucho menos, porque ahora después también empiezan a aparecer. Ya no hemos llevado lo mejor, ¿vale? Si muere un caballero, pues imagínense ustedes el botín de guerra que podían obtener, ¿no? Si mueren caballeros musulmanes, las armas. Pero después vienen otros, limando más aún todavía ese elemento, ¿no? Día, el saqueo de los habitantes del entorno que acudirían allí para ver qué pillo. Anillos, elementos de adorno, cualquier cosa que era fácilmente recuperable. Y después de los siglos, entre cultivos, reproducciones, expolios, etcétera, etcétera, todo eso se va perdiendo. Es decir, el registro arqueológico que tenemos es un registro temporal y muy complicado, muy complicado. Pero bueno, nosotros con nuestra metodología estamos empeñados en que vamos a intentar, previo a esa erosión, a esos expolios, a esos saqueos, vamos a intentar recuperar información, la mejor información, la contextualizada, para que podamos ofrecer nuestro punto de vista, nuestra visión del campo de batalla. Para nosotros esto es un laboratorio metodológico. ¿Qué sacamos los arqueólogos aquí? Oye, pues vamos a experimentar una metodología que, si nos va bien, podemos exportar a otras batallas medievales, no solamente de España, de Europa, incluso, ¿por qué no?,
vamos a mirar las cruzadas. ¿Por qué no? Podemos llegar a hacer interrelaciones con otro equipo de investigación que están trabajando en este mundo de la guerra medieval, no solamente españoles, por eso están los compañeros de Castilla-La Mancha aquí, los compañeros podrían estar otros compañeros de Castilla y León con otra batalla, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a ver si estas metodologías son fructíferas como lo han sido en la guerra antigua. Si son fructíferas, a nosotros nos va a venir muy bien. Y también es un laboratorio histórico, nos va a explicar cómo fue el proceso de conquista, cómo fue la transición después o hasta que ya saben muchas cosas, lógicamente. Porque no tenemos esto, ojalá lo tuviéramos. Este es el contexto de la guerra, pero es la batalla de Arcos. Una guerra que ocurrió, fíjense, 1195 años antes. Es un referente para nosotros. Y en el equipo está Antonio de Juan, que es el que excavó estas fosas eran fosas de construcción, pero se convirtieron en fosas de despojo de toda la batalla. Ahí hay armamento, hay cosas que a veces pasan desapercibidas, pero que son muy interesantes para nosotros, que es, sobre todo para un paleopatólogo, cómo fue la muerte violenta de estas personas, qué edad tenían, de dónde procedían, quiénes son cristianos, son musulmanes, ¿qué hay ahí? Pues posiblemente son cristianos, los mismos que degollaron y murieron en el combate dentro de esta batalla. Pero sobre todo hay un repertorio material in situ, en contexto, que nos viene muy bien para contrastarlo con el que podemos encontrar nosotros en la batalla de Navarro. Estas cosas va a ser difícil que las encontremos, ¿vale? No descartamos que puedan aparecernos elementos de la indumentaria que tenían los guerreros, pero encontrar esto ya sería espectacular. Encontrar las fosas de combate, encontrarnos esto va a ser muy complicado, ¿no? Aunque hay propuestas de mi compañero y amigo Juan Eslava, que insiste en que excavemos la ermita de la Santa Veracruz, porque él piensa que allí estuvo la fosa de inhumación de algunos de los fallecidos, nobles, fallecidos en combate. Excavar una fosa común no es fácil, se lo puedo asegurar. Es que hemos excavado algunas, porque también trabajamos con la guerra civil, también estamos ahora con la memoria histórica, y estamos excavando cosas que la verdad que resultan muy complicadas, ¿no? Sobre todo, no para los arqueólogos, porque necesitamos el apoyo de antropólogos y paleontólogos, que son los que realmente conocen el cuerpo humano, la anatomía humana, y nos permiten rastrear. Pero bueno, hay propuestas de que ahí dentro puede estar. Claro, el uso que ha tenido esta ermita a lo largo de la historia también hace pensar que aquí se tuvo que enterrar a otra gente de la población, tuvo que haber un cementerio, uno de los primeros cementerios, en fin, hay cuestiones que hay que ir matizando. Y uno de los campos de batalla, y ahí sí que pedimos la colaboración de la población de la comarca, es esto, poner fin a esto. Hace poco estuve viendo el expolio de una parte del expolio, y aquello es entristecedor, porque todas estas piezas, si las hubiésemos recogido en su lugar, nos hubiesen dado una información muy interesante del acontecimiento en sí. Es penoso que sacamos la noticia, que en nuestra provincia, en comarca, salgan las noticias porque han cogido a expoliadores. Ojo que todavía siguen, que todavía siguen, porque estamos viendo las huellas. Estamos viendo nuestras huellas, pero estamos viendo también otras huellas. Esto fue una de las piezas clave del proyecto. El proyecto tiene una serie de objetivos, como ahora le explicaré, pero esto son fotografías muy antiguas. Esto es lo que no debemos de perder de vista. Todos estos elementos en el campo, pues le aseguro, si ahora decimos, me están diciendo mi compañero, que ya tenemos registrados más ítems que en la batalla de Baécula, en un mes y medio de trabajo, pues fíjense si esto estuviera allí, pues casi quintuplicaríamos los resultados. Ojo, aquello es una guerra antigua, nosotros estamos en una guerra medieval, eso hay que diferenciarlo, ¿no? Bueno, ¿y por qué hemos decidido trabajar la nava con la metodología que hemos experimentado en Baécula? Pues porque los resultados son muy interesantes. Esto es Baécula, este es el campo de batalla de Baécula. Lo que están viendo es, se imaginan ustedes el olivo, ¿no? Las camadas del olivo. Pues nuestros compañeros han ido pasando por esos trances, ¿vale?, que nos van definiendo los lugares de investigación. Todo esto son los elementos
que, bueno, las pasadas, cada color son campañas. Esto no ha sido cuestión de 3 meses. Aquí hay años de trabajo. Han ido pasando de manera reiterada, hemos ido cambiando, o han ido cambiando la metodología acorde con los resultados, hasta que, bueno, han ido intentando explicar cómo fue esto. ¿Cómo trabajamos? Pues trabajamos que hemos tenido que pedir permiso y, sobre todo, convencer a los inspectores que tenemos de la Dirección General de Bienes Culturales, que era, sin detector de metales no podíamos hacer nada. Ramón es testigo, estuvieron 2 técnicos de la Delegación de Cultura con nosotros visitando los escenarios y se dieron cuenta de que allí son arqueólogos, lógicamente, y un arquitecto. Si no utilizamos este tipo de elementos, no hay manera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que cada vez que el detector nos indica un sitio, nosotros lo registramos y tomamos con un GPS, de alta resolución, centímetros. Nos va a permitir el error que cometamos, situar el lugar y su sitio. ¿Qué quiere decir eso? Pues imagínense que hemos encontrado un lugar donde ha habido, ¿vale?, enfrentamiento, donde ha habido combate. Si todas las piezas de ese enfrentamiento están allí, pues nosotros encontraríamos una densidad de lugares de esto que nos están explicando que allí de verdad hay un enfrentamiento sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Esta es la manera que tenemos de registrarlo. Todo está muy detallado, muy inventariado, y tenemos la obligación, porque así lo dice la ley de patrimonio, que todas las piezas que documentemos en la prospección, en la excavación, tendrán que ser depositadas en el Museo Provincial de Jaén, ¿vale? O donde no ha dicho la administración que la depositemos. Eso no quiere decir que, andado el tiempo, si aquí hubiese una colección museográfica y tuviera el calificativo, no de museo, pero sí de colección museográfica, esas piedras pudieran estar expuestas aquí sin ningún tipo de problema. Pero claro, tiene que reunir ese centro en perspectiva que exige la ley, ¿no? Las condiciones que exige la ley. Esta es la manera que tenemos de trabajar. ¿Ven? En la hilada a veces utilizamos este tipo ya cuando es muy meticuloso. Imagínense que en este espacio hemos encontrado una densidad superficial y queremos registrarlo de manera vamos a estar 3 días dentro de esa cuadrícula sacando elementos, ¿no? Bueno, pues los resultados que nos da el cuadrícula es que fíjense el total de piezas metálicas que aparecieron ahí. No todo lo que encontramos es material bélico. El otro día bromeaban algunos de los alumnos que están trabajando con nosotros, se hicieron una fotografía tumbada en el suelo con toda la porquería que los humanos echamos y es un parque natural. Joder, la de mierda que de verdad echamos dentro. Y no estoy hablando de clavos, de latas, de botellas, en fin, que encontramos de todo. Hay mucho el inventario. Pues todo eso procede de aquí. ¿Ven ustedes las concentraciones? Aquí nos está diciendo que todo ese espacio no es efímero, ¿no? Ahí hay indicios de un intenso combate. Los asaltos a las murallas de los campamentos, cómo se refleja por dónde entraron. Ven, aquí no hubo prácticamente, hay algún rifizafe, pero donde se concentra la mayor parte del enfrentamiento es ahí. Eso es lo que queremos demostrar también en las Navas de Toboso. Y sobre todo esto, porque cada piececita nos va diciendo si es una punta de flecha, si es una fíbula, si es un elemento. ¿Por qué están ahí? Pues no es por capricho. En el combate saben ustedes que en el rifizafe me puedo rajar, me puedo romper, se me puede caer el monedero, se me puede caer la pulsera, se me puede caer un botón. Eso es lo que pretendemos determinar. Habrá muchas piezas que nos están indicando que allí efectivamente hubo un impacto. Porque también nos va a permitir hacer un inventario, una catalogación de piezas que pueda contrastarse con las que aparecen en el arco, como les decía, pero podemos ver como si se parecen o no a los elementos de batalla que se pueden documentar en otros conflictos bélicos de la península o internacionales, ¿no? Y diferenciar lo que son los islámicos de lo que son los puramente cristianos. Ellos incluso con este elemento han podido ver el alcance donde actuaron los honderos que participaron
participaron en la batalla. En la aparición de estos elementos, que son las bolas de onda, le han permitido ver hasta dónde podían llegar, dónde se produjeron los arcanos, dónde se establecieron esos honderos y lanzaban sus piedras o sus glandes estos para poder defenderse. En fin, no solamente en eso, sino que en base a esto tienen la suerte que los soldados romanos llevaban unas sandalias llenas de tachuelas. El hecho de que las vayan perdiendo, que se perdían con mucha facilidad, pues le ha determinado poder ver que desde el campamento, de donde parten, en la ruta que siguieron, ¿vale?, en base a esos encuentros. Claro, ahí también ha habido un elemento muy importante, que son los planos, los registros, los planos dependientes, que nos van marcando el itinerario que pudieron ellos seguir más cómodo, más rápido. Aunque aquí entendemos que el más rápido no lo sigue porque era el más controlado. Tuvieron que seguir otra estrategia para que no los visitaran. Entonces, todas estas tachuelas que van apareciendo, ¿vale? Nosotros no tenemos sandalias, pero tenemos burras, tenemos caballos, tenemos elementos de herradura que nos pueden también, que con el roce se están perdiendo. Vamos a ver qué nos dicen esos indicativos. Y lo que le está diciendo es que una vez que se produce la victoria de los romanos ni siquiera se establecieron dentro del campamento cartaginés, sino que establecieron un campamento al lado. Y esos elementos lo están documentando arqueológicamente, ¿vale? Lo están documentando perfectamente. Esto es el liturgia. El liturgia, todos entendíamos que el asentamiento de Liturgi era el actual donde está la ermita, donde aparecieron las lápidas, donde aparecieron los elementos romanos de primera mano. Estábamos equivocando. El primer asentamiento de Liturgi no está ahí. Ahí está en el Liturgi romano, porque el Ibero lo destruyeron en la Guerra Púnica, del cual ahora, a través de la fotografía aérea, de los LiDAR, estamos permitiendo pues, estudiarlo. Y fíjense, la misma metodología aplicada a otra batalla. Y ostras, entendemos cómo se produce el asalto y la destrucción de la muralla de Liturgia. Estamos perfectamente documentando por dónde entraron las fuerzas romanas y cómo asaltaron esta población. Por tanto, lo que le estoy diciendo, la metodología es válida. Y eso ha llevado a que mis compañeros ahora estén trabajando, colaborando con el equipo italiano, con el equipo galo, en determinar cómo fueron las guerras púnicas en otros espacios bélicos que no son los propios de... Más cuestiones. Gracias a esa investigación se ha determinado que la extensión que ocupó el campo de batalla de Baécula fue de 500 hectáreas. Eso es una minucia comparada con la que tenemos aquí. 500 hectáreas de extensión. Claro, eso no se puede hacer en 3 días, ni mucho menos. Generalmente, todo ello ha venido a pensar que hay un patrón, un modelo de cómo fueron haciéndose esos campamentos. ¿Cómo se prepararon esos campamentos? Está permitiendo, lo que le decía antes, tener una colección, un catálogo de elementos defensivos, de armas, que pueden ser contrastados con otros elementos. Y contrastarlo con batallas como la que tienen acá. Pero ahora estamos nosotros en otro espacio. Un espacio que no es nada pequeñito, ni mucho menos, y complicado. La orografía no es fácil. Cuando viene alguien de fuera y le decimos, aquí fue el campo de batalla, dice, pero ¿cómo? ¿Qué necesito? ¿Cómo fue posible una batalla medieval en una zona donde entra caballería pesada, caballería ligera? ¿Cómo fue posible una batalla? Bien, ahí está, y ahí está los testigos. Bien, para nosotros la metodología es, como decía, muy importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primer objetivo. Bueno, pues vamos a articular 2 métodos de trabajo. Uno, la prospección superficial, con una prospección superficial magnética, lógicamente con detector de metales, que, bueno, insisto, en Andalucía la ley de patrimonio prohíbe el uso de detectores de metales. El que quiere usarlo, mayores, si lo cogen, bueno, pues puede tener graves condenas. Nosotros, os digo, si el SEPRONA entra en el parque y nos pide autorización, tenemos la documentación que
que nos permite el uso del detector de metales. Vamos a hacer una pequeña excavación en torno al contraferral. Hemos diseñado 3 sondeos, uno de ellos iba en el interior del castillo, pero como ya le decía antes, visto lo visto, hemos decidido trasladarlo fuera, y el objetivo de esos sondeos es determinar la extensión que tiene el castillo. No me creo que el castillo sea lo que hay encima de esa meseta, creo que el castillo es mucho más amplio. ¿Vale? Ya una de mis discípulas, María Victoria Gutiérrez Calderón, estudiando el concejo de Baeza, la fortificación del concejo de Baeza, determinaba que aquello era más grande. Ahora lo que tenemos es que datarlo, o ver cómo ha evolucionado. Eso es muy interesante. Vamos a intentar, por tanto, como decía, determinar con esos sondeos pues, la extensión, con la proporción de determinar cómo son los escenarios de la batalla, y sobre todo ver cuáles son los enclaves, los protagonistas más importantes de este conflicto bélico. Bien. Y para nosotros, importantísimo, se lo decía al principio, eso está reflejado, lo he copiado literalmente de los objetivos del proyecto. Ya lo decimos ahí. Queremos ayudar a minorar ese desequilibrio económico que tiene nuestra provincia, nuestra región, y queremos con nuestro trabajo aportar riqueza cultural y, si puede ser riqueza económica, mejor todavía a nuestra zona, ¿no? Y uno de los ítems más importantes, el parque natural es un parque natural, está protegido por la ley de medio ambiente, pero sin embargo los elementos culturales que hay dentro, pese a que son bien de interés cultural, no están amparados. ¿Por qué? Porque todas las fortificaciones de España son bien de interés cultural y tienen una declaración genérica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que aquí entra todo, pero no lo tenemos delimitado. Nuestro objetivo aquí ahora es que haya una declaración y una delimitación de esos elementos, y lo mejor que puede ocurrirle a nuestro juicio al parque es que se declare como lugar histórico. Eso equivale a tener una declaración de bien de interés cultural, y que todas las acciones, ojo, todas las acciones que se desarrollen dentro, me estoy refiriendo desde limpiar para hacer un cortafuegos, deben estar supervisadas por técnicos especialistas que determinen el alcance del daño que puede ocasionar esa obra. ¿Que hay que meter en condiciones de riesgo? Hay que estar pendiente de estas historias. Eso es lo que quiere decir el parque, que no se puede actuar de cualquier manera, todo tiene que ir al inicio del proyecto y en unas condiciones acorde con ello, ¿no? Es decir, nuestro objetivo principal, por tanto, es que el parque se convierta también en espacio histórico, no espacio natural simplemente, sino también en espacio histórico. Bueno, y empiezan nuestras cábalas. Estos son los mapas que hemos obtenido de algunos de los espacios que creemos son vitales, según las fuentes, creemos que son vitales. Sobre todo la Mesa del Rey. Nosotros pensamos que hay otro espacio paralelo, que no se ha investigado lo suficientemente bien, como es un cerro que tenéis aquí muy cerquita, que es el Cerro de las Josefas. Y nos reíamos cuando formulábamos este cuatro. Oye, ¿por qué se llama esto el Cerro de las Josefas? Yusuf Intasfin, madre mía con los topones. Yusuf. Puede derivar, ¿eh? Puede derivar. Nosotros estamos pensando que el campamento Almohade, un campamento enorme, no se puede establecer donde tradicionalmente se ha creído que estaba. Creemos que está en una zona mucho mejor pertrechada, aprovisionada, donde hay agua y mucho más amplia. Creemos que en parte podría ser el Cerro de la Josefa. Qué forma más extraña tiene este cerro, ¿verdad? No es capricho natural. Tiene una forma un poco peculiar, con una orografía también peculiar, pero vamos a ver qué nos dice el LIDAR, porque aquí hay fotografía antigua que nos está marcando que no se ha desconfigurado mucho la imagen que tuvo en su momento. Este será uno de los elementos que tendremos que estudiar en su momento, ¿vale? Quizás no en esta campaña, en campaña venidera, en proyectos venideros. Hay otros puntos de interés que nos han llamado la atención y que, por las razones que sean, por la orografía, por el espacio, por la cercanía, que queremos ir viendo de manera detenida. Ahora mismo estamos en Castroferral, pero y también estamos en la Mesa del Rey, pero no descartamos también lo que es el análisis de estos espacios
que también jugaron, y dice la fuente, que jugaron un papel importante dentro de la batalla. Y aquí es a lo que me refiero, estamos intentando conjugar sobre todo con nuestros amigos, los compañeros, los topógrafos, conjugando muchos elementos topográficos que nos permitan ver la viabilidad del desplazamiento de estos ejércitos por un terreno tan angosto como el que estamos desarrollando, ¿no? Viendo las posibilidades que hay de los itinerarios que surgieron, si es realmente lo que nos dice la fuente o lo que dice la fuente es lo que quiere decirnos ella. Y estamos intentando ver otras posibilidades, ¿no? Esto es muy importante. Estos son los mapas de densidad de pendientes. Y aquí nos van indicando por dónde sería posible pasar o por dónde es imposible pasar. No olvidéis, si me permiten tutearles, no se olviden, si no me lo permiten, que detrás de estos soldados viene una enorme cantidad de gente no creemos que movieran carros por ahí, pero sí acémila y reata de elementos cargados que no es fácil moverse por ese plano. Y en este plano ya empezamos a determinar dónde sería conveniente ir, empezando a tomar posiciones, intentando a ver qué resultados nos podían ir dando las investigaciones. El espacio es enorme. Un poquito de historia. ¿Por qué ganaba Aetos? ¿Por qué se produce la batalla en este espacio? Bueno, esto responde a una estrategia que se van siguiendo los reyes castellanos desde hace ya tiempo. El primero, el intentado fue Alfonso VII. Alfonso VII, en su intento de partir al Andalus en dos partes, ven su movimiento, ¿no? Pues va buscando una serie de acciones y una serie de coaliciones que tenían como cometido, pues, fragmentar, dividir al Andalus. Él fue el primero que consigue conquistar Andújar, Úbeda, Baeza, consigue con el apoyo de los catalanes controlar la Almería, llega hasta Cádiz, pero controla la plaza, no el territorio. ¿Me están entendiendo? Claro, si yo controlo una plaza pero no controlo el territorio, es cuestión de organización de la parte del enemigo para que eso lo perdiera. Pero ya los musulmanes se están dando cuenta que el enemigo lo tenemos muy cerca. No se olviden de eso, lo tenemos muy, muy cerca. Que ambicionan entrar dentro de lo que es el Valle del Guadalquivir, a su juicio el valle más fértil y más importante de todo el Andalus. Piensen que allí han estado las ciudades más importantes, Córdoba, Sevilla, Granada. Alfonso VIII lo tiene mucho más claro, sobre todo después de lo que le pasó en Alarco, lo tiene mucho más claro. Él entiende que para poder conquistar la Andalucía tiene que primero controlar los accesos y, claro, los accesos es controlar el paso del Perno. Pero no Alfonso VIII, es que casi prácticamente todos los ejércitos que han pasado por aquí, su objetivo ha sido ese. Las tropas de Napoleón fueron derrotadas en Bailén porque le cerraron la posibilidad de escapar. Cuando volvieron de nuevo, establecieron una articulación de plazas fuertes, cuyo cometido era, a través de señales, comunicaciones de la época, evitar que se les pasara eso. Y Jaén se convirtió en una plaza fuerte napoleónica que desde Jaén, lo que desde aquí se ve perfectamente Jaén, se controlaba en todos los pasos, o por lo menos comunicaban rápidamente la reacción de los ejércitos para evitar que se les fuera el paso. La situación tampoco le era muy favorable al Ándalo, porque al Ándalo está ahora mismo, en estos momentos Nava de Tolosa, pues está viviendo una época de enfrentamiento. Nosotros la llamamos la segunda reino de Taifa. Hay una serie de personajes, sobre todo estos dos, Injamus y Mardanis. Además son personajes que están emparentados familiarmente, aliados. Uno es el rey de Levante y otro el que controla la cabecera del Valle del Guadalquivir, que están enfrentándose a los almorávides, y también lo van a hacer con los almohades, aunque a veces juegan apoyándolos. ¿Me están entendiendo? Dependiendo de por dónde venga el día, así voy actuando de una manera a otra. Es una época complicada, porque a ese enfrentamiento continuo dentro de este espacio territorial, un enfrentamiento que se puede ver todavía perjudicado con la llegada de los cristianos, pues la inseguridad en este espacio sería terrible. ¿Qué pasa? Pues fíjense, algunos castillos, olvídense de esa parte de arriba, algunos castillos que habían sido fortificaciones donde se habían refugiado rebeldes muladíes en el siglo IX y X, que fueron sometidos, derrotados por Abderramán III y obligados a salirse de ahí,
para que se mojaran a las ciudades o al llano donde él lo controlara, pero me refiero, me estáis entendiendo, ¿no? Económicamente, donde él pudiera utilizarlo como elemento de recaudación fiscal. Pues castillos como este tipo, que se abandonan siglos antes, ahora vuelven a reconvertirse, vuelven a ocuparse, pero ahora se le empieza a dotar de una serie de estructuras que le hacen todavía mucho más poderoso, mucho más consistente. Esto es en las Espinaderas, en la Sierra de Segura. En torno a Jaén también tenemos unos cuantos, y en Serra Morena también tenemos unos cuantos, y el Collado de los Jardines es otro de ellos, y sospechamos que Castroferral es otro de ellos. Hay muchas fortificaciones que los rebeldes muladíes, y por aquí en el Alto Guadalquivir fueron muy operativos, están intentando eludir esa responsabilidad enfrentándose al Estado Unido. Sin embargo, esta inseguridad, como ahí les digo, va a fortificar el espacio, enormemente fortificado. Se produce quizá a partir de este momento el mayor desarrollo urbano de algunas ciudades, incluso se crean algunas ciudades nuevas, algunas ciudades que se habían aletargado. Me estoy acordando ahora mismo de Arjona, por ejemplo. A partir de estos momentos empiezan de nuevo a crecer, o de Andújar, empiezan a desarrollarse en este momento. Pero sobre todo se van a fortificar desde el espacio. ¿Cómo se hace? Pues aquí tienen algunos de los puntos fortificados más importantes del Alto Guadalquivir, los topónimos que había en ese momento, y sobre todo empiezan a aparecer otros nuevos cuyo cometido, como le digo, es frenar el avance de los ejércitos cristianos que intentan controlar el Valle del Guadalquivir, ¿no? Castroferral es del momento. Estas estructuras no son ficticias, eso es un frente de cantera, pero un frente de cantera creado a propio intento. Objetivo: frenar, crear unos elementos que creemos, bueno, que sirven para intentar fortificar o hacer más inexpugnable esta fortificación. Sospechamos incluso que puede haber algún foso seco, como los que se estaban construyendo en el arco. Tenemos nuestra ligera sospecha. Castillo como este, de las Navas de Tolosa, que estudió Fran en su libro hace tiempo, y que hace muy poquito Gabriotto incluso ha conseguido bueno, dibujarlo, definirlo un poquito mejor. Castillo como el de Vilches se refuerzan en esta época con estas murallas tapiales. Giribaile es un ejemplo muy paradigmático de este momento, ¿no? El castillo de Giribaile es un castillo bastante, yo diría, interesante, porque en su estructura de fortificación está recogiendo algo que no encontramos mucho de ellos, es la existencia de un antiguo Umaja al-Husum. Es una fortificación muy complicada de época emiral, que luego va a ser ampliada y reforzada en esta época. Mirad, el castillo de Giribaile en origen, el que creemos emiral califal, tendría esta forma, el oscuro, y que sería reforzado en las Navas de Tolosa con esta estructura de fortificación. Antes de las Navas de Tolosa y después de las Navas de Tolosa, cuando Vilches está en poder de los cristianos y este sigue todavía en poder de los musulmanes, se llevan a cabo obras. ¿Cómo sabemos eso? Hemos sacado las maderas de esos mechinales, le hemos metido análisis de carbono 14 y nos dicen que las maderas de esta zona nos explican que serían estructuras creadas antes de la Nava de Tolosa, esperando, reforzando el castillo para que cuando lleguen los cristianos tengamos una fácil defensa, y una vez que es reforzado se dan cuenta de que hay un problema, o tuvo que sufrir un episodio también después de la Nava de Tolosa, porque rápidamente refuerzan la puerta más importante que hace es rebostecer la entrada al castillo, ¿vale? Y este, que tradicionalmente se consideraba califal, pues no lo es. Ya se había sospecha de que esto es lo mismo que hemos visto antes en la Nava de Tolosa, ¿vale? En el castillo de la Nava de Tolosa, el mismo sistema constructivo. ¿Dónde está el problema? El problema está aquí. Este es el culpable. Una lápida que Amador de los Ríos, en el año de 1876, dibuja y estudia, y que dice que procede de Talavera de la Reina, de las murallas de Talavera de la Reina, donde hablan de un castillo. Tampoco esto es un castillo, es que se expolió y se colocó en la muralla de Talavera de la Reina. Bueno, pues esa lápida ha sido confundida con otra que aparece en Baño de la Encina en el año de 1902, que se parece una barbaridad a otra que hemos localizado en las excavaciones recientes,
y que, bueno, por obra de Birlowque, oye, se confundió, pero fijaros, esta lápida está recogida en la documentación de 1768. El error fue, no sé, un poco sospechoso. Donde dije de Baño, se lo doy a Talavera, y donde es de Talavera, se lo doy a Baño. Es decir, algo incongruente, ¿no? Pero claro, las excavaciones ya fueron determinantes. Las excavaciones arqueológicas dicen que esto de Califat nada, que el material, los contextos, son contextos de este momento, pre-Nava de Tolosa y post-Nava de Tolosa. Pero ya los mechinales, las maderas que hemos sacado, de mechinales no contaminados, sino que quitamos el tapón para sacar la madera, y los laboratorios americanos nos han dicho, fíjense la fecha, 1000 margen, 1160, 1220. La única que chirría un pelín es esta, pero tampoco tanto. Creemos que este castillo lo están construyendo los musulmanes para intentar frenar el avance de Alfonso VII y de Alfonso VIII. Y castillos como estos tenemos por todo el Alto Guadalquivir. Fíjense que castillos todos en tapial, ¿eh? Estos son el castillo de Cástulo, el que hay en Santa Eufemia, o este es de la Huelga, que está ahí al lado de Mejiba. Pero también en la Sierra de Segura tenemos cantidad de estas fortificaciones. El miedo al orden del día. 1, 2, 3, 4 fortificaciones en 5 kilómetros a la redonda. Todas así. Esto indica que el conflicto, la inseguridad que había en el espacio era tremendo por parte de los musulmanes. ¿Vale? Tenemos ejemplos como estos. Fíjense que todo qué parecido tienen. Se parecen un montón a Castroferral, sobre todo este. Este puede ser nuestro modelo para cuando estudiemos Castroferral. El Caldete se llama. La Sierra de Segura, como le decía, hasta el propio Segura de la Sierra está llena de estas fortificaciones. Y puedo seguir. Teruela, Tisca, e incluso casi a las puertas de Jaén, Peña de Castro. Son las maderitas que nos encantan a nosotros. Deseando echarle guante a una de estas, aunque estas me temo que pueden estar contaminadas, pero bueno, deseando entrar porque nos van a aclarar muchas cosas de cronología. ¿Ven el contexto? Trasladen eso al armamento, para situarnos, para que vean ustedes dónde vamos a parar. Bueno, y en Jaén el propio Tinia también tiene sus elementos principales construidos con esta técnica. Esto es lo que estoy diciendo. Esta técnica tan sencilla, tan fácil, que permitió fortificar ampliamente el Alto Guadalquivir antes de la llegada de los cristianos. Cuando llegan los cristianos y conquistan, sobre todo, a medida que la frontera se va desplazando hacia el sur, estos castillos ya no tienen ningún sentido. Porque ni Nava de Tolosa, ni Castroferral, ni Santa Eufemia, ni las Huelgas, ni otros más tienen intervenciones castellanas. Creemos que se mantiene la estructura como buenamente puedan, pero los esfuerzos de fortificación no se van a invertir ahí, se van a desplazar a donde está la frontera de nuevo. ¿Vale? Se van a desplazar a estos sitios, porque fíjense, este era el Caudete, así era el Caudete en época islámica, pero cuando llegan los Calatravos, esto sería la imagen que tendría Alcaudete en época islámica, cuando llegan los Calatravos ya construyen otra cosa dentro del Alcaudete que es completamente diferente. Esto es un castillo de una orden militar, pero no destruyen lo que hay. Ahí tenemos todavía los tapiales que conformaban la antigua defensa islámica de Alcaudete, pero las murallas de tapial las tenemos en ciudades tan importantes como Baeza, como puede ser Úbeda, incluso Jaén. Fíjense la muralla de Jaén. Ahora estamos tirando de miedo, ahora con los calores estamos haciendo estudios de paramento en todo esto, complicado, pero estamos intentando ver toda esa superposición de estructura a qué momento corresponde. Eso es lo que tenemos que hacer con Castroferral. Vamos a intentar hacer lectura de arqueología de la arquitectura, lectura parlamentar, para ver si es de una fase, si hay 3, si hay 4, si hay 5, ver cómo cambió a raíz de las necesidades estratégicas o militares que tuviera la sociedad que lo construye. Aquí es donde sacamos la madera. ¿Lo ven, no? Bueno, por desgracia, en la zona donde está el Parador Nacional de Turismo hemos llegado tarde. Por eso le decía, es muy importante llevar a cabo estudios previos. Aquí las fotografías tradicionales de la romería de Santa Catalina nos están diciendo que donde hubo una fortificación esplendorosa, por desgracia, y gracias a otra política turística, se llevó por delante por los elementos de fortificación de la ciudad.
Esto lo conocen ustedes más que yo, porque estos son los protagonistas del evento. Saben muy bien, lo saben perfectamente, que estos personajes, algunos de ellos, habían estado años antes dándose del cruce uno con otro en la frontera, que tuvo que ser el Papa Inocencio III el que dijo, bueno, o venís o excomulgo, y excomulgar en aquella época es como si tuviese la peste, porque podía darse la circunstancia que un rey excomulgado, todos sus vasallos tenían libertad plena para abandonarlo. Pues excomulgar era una palabra muy seria,